muy cansados de escuchar comentarios, análisis sobre la muerte imprevisible. Hoy vamos a hablar sobre la muerte previsible y los dilemas que se plantean en los tratamientos al final de la vida, cuando uno está en el hospital o tiene que visitar el hospital y se encuentra pues que el diagnóstico pues ya es un diagnóstico más o menos certero o acertado o de previsibilidad de una muerte próxima, y entonces empiezan algún tipo de tratamientos que plantean algunas dudas. Por ejemplo, si han planteado dudas sobre si se debe sedar a los pacientes o no, qué tipo de sedaciones puede haber, pues todo lo que significa el final de la vida y sus connotaciones y controversias éticas, yo creo que las vamos a poder abordar aquí de la mano de expertos. Tengo aquí a médicos que podrán ayudarnos a entender estos dilemas del final de la vida. ¿Debemos tener miedo a lo que nos hagan los médicos? ¿Debemos tener miedo o respeto o prevención ante el tema de la sedación? Bueno, la noticia de esta semana, queridos oyentes, era que el Parlamento francés aprobaba, en una decisión, de amplia mayoría, autorizaba en la legislación francesa la sedación profunda y continua de los enfermos terminales. Los enfermos terminales, considerada por algunos sectores como un paso hacia la legalización de la eutanasia. Quizá porque el texto legal, deje alguna que otra imprecisión, pero el hecho es que en Francia los parlamentarios han rechazado la eutanasia y el suicidio asistido, o sea, eso no lo autorizan en Francia, no lo quieren, pero dan un paso, quizá intentando dar alguna seguridad a los profesionales de la salud en estos casos, pues diciendo que sí es legal, sí es correcto practicar una sedación que aparece en la traducción como profunda y continua. Bueno, esto vamos a intentar aclarar qué significa esto. También qué significa terminalidad de la vida, porque, claro, esto ya, enfermo terminal ya es una palabra que nos choca un poco. Quizás la situación, en fin, ahora lo analizaremos. La nueva norma puede autorizar a los médicos a que ceden a sus pacientes en fase terminal, lo cual no es ninguna novedad, porque por otra parte es una práctica bastante habitual cuando en situaciones agónicas, etcétera. Y lo que nosotros nos preguntamos es, ¿esto cómo se hace en España? ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Qué es lo que un médico debe o debería hacer y lo que no debería hacer? Y para clarificar esto, queridos amigos, tengo a dos expertos de primer nivel acompañándome en el estudio. Dos expertos y amigos que pueden comentar con mucho más conocimiento de causa que yo estos aspectos técnicos. En primer lugar, quiero presentaros al doctor Miguel Tellez. Miguel Tellez, médico, urólogo, es jefe de servicio en el Hospital Severo Ochoa, aquí en Madrid, en Leganés en concreto, y es la primera vez que viene a nuestro programa. Espero que te encuentres muy cómodo y que nos puedas clarificar algunas cuestiones. Miguel, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, José Carlos. Y en este programa de En torno a la vida también tenemos la suerte de contar con un experto, un médico especialista en el tema de anestesia, anestesiólogo, que es el doctor Fernando Herba. Doctor Fernando Herba, querido amigo, porque además es estudioso de la bioética como yo, está haciendo un máster de bioética en la Universidad Rey Juan Carlos, y estos temas de la ética le preocupan como buen médico también, igual que al doctor Tellez, y le doy la bienvenida también a En torno a la vida. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, José Carlos, y gracias por la invitación. Pues nada, pues muy bienvenidos los dos. Bueno, a mí habéis visto que en la entradilla tengo más dudas y confusiones que certezas, ¿no? Tengo más cosas que os pido que vayamos clarificando poquito a poco. Y también sentiros libres para intervenir cuando queráis en lo que se os ocurra. Pero vamos a ver, lo que han aprobado en Francia es que no es correcto practicar la eutanasia ni asistir al suicidio, que un médico no debe hacer eso, y que a partir de ahora está clara la prescripción normativa legal. Pero bueno, esto no es nada nuevo, ¿no? Para un médico practicar la eutanasia es algo primero habría que clarificar qué es eso de la eutanasia frente a otras cosas, pero en principio como médicos, ¿esto os sorprende? Yo creo que no hay nada que pueda satisfacer más a un médico, indudablemente, que conseguir que los pacientes a los que está atendiendo pues puedan recuperarse de sus enfermedades y volver a la vida activa, que es, yo creo, la ilusión con la que todos, cuando iniciamos nuestro periodo profesional, pues intentamos conseguir las ganas y el esfuerzo que se pone para este tema. Lo que pasa es que desafortunadamente, aunque ahora estamos en una situación donde la medicina ha cambiado muchísimo,
en los últimos 30 o 40 años, pues hemos asistido sobre todo a unos avances tecnológicos importantísimos en todos los ámbitos, tanto de la ciencia básica como de los tratamientos cotidianos, las técnicas quirúrgicas, los procedimientos diagnósticos, y ha habido un momento en el que los seres humanos, como somos todos, los médicos los primeros y los pacientes también, pues han buscado esa sensación de que todo se puede arreglar y llegar a un término feliz. Pero sin embargo, la realidad nuestra, vital, como seres humanos que somos, pues es que la vida, en definitiva, tiene una duración indeterminada, no sabemos el momento en el que esta va a terminar, y todos nos vemos abocados a la situación de afrontar un hecho que creo que es muy individual y muy importante, que es el hecho de la muerte. Y ese momento pues llega. Y yo creo que la cuestión es que los médicos también hemos vivido este cambio técnico en el cual, pues en un momento dado, parece que nuestros pacientes no deben morirse ninguno. Sin embargo, debemos de seguir asistiendo a esta cuestión. Y a mí me parece que es sumamente importante que podamos seguir transmitiendo un papel importantísimo del médico, que no se ha debido perder nunca y que siempre ha estado con nosotros, que es el acompañar a nuestros pacientes a lo largo de toda su vida hasta el último momento. Y cuando no podemos curar, paliar, cuidar, acompañar. Yo creo que nosotros tenemos intentar, por encima de todo, curar, luego hay que aliviar el sufrimiento en toda la medida y hay que acompañar a los pacientes, no solo ya desde un punto de vista estrictamente médico, desde el punto de vista de dar medicamentos o tratamientos, sino también hacer una compañía pues a todos los niveles para que ellos se sientan bien. Fernando, y si tú has estudiado 6 años de medicina, has hecho una residencia, estás en una especialidad muy, muy compleja como es anestesia. Fernando Herba, médico. Yo pregunto, tú el tema de la eutanasia como médico, ¿cómo lo ves? O sea, si un paciente desde su autonomía plantea, oiga, mire, yo es que quiero que usted me dé la muerte. Esto, suponiendo que algún paciente hablara así, porque yo ya pongo en duda a la mayor. Es decir, ¿hasta qué punto los pacientes quieren de los médicos que le den la muerte o quieren otra cosa? ¿Y tú cómo lo ves como médico? Yo veo lo siguiente. Yo creo que el paciente lo que busca en última instancia es aliviar su sufrimiento. El problema es que cuando no saben que existen alternativas para aliviar ese sufrimiento, claro, ellos piden adelantamiento de su muerte porque ven que es la única manera de aliviarlo, ¿no? Pero existen muchos medios, como puede ser una sedación, que alivia completamente síntomas que pueden ser refractarios, ¿no? a tratamientos convencionales. Y ahí es donde entra la noticia de Francia, ¿no? Que aprueba lo de la sedación profunda y continua. Yo, en principio, eso es una medida que me parece bastante razonable, en principio me parece positiva, porque lo que hace es disminuir el nivel de conciencia de un paciente al que no le puedes ya eliminar el sufrimiento con fármacos analgésicos o con otro tipo de medicación convencional, y puedes dar una muerte digna sin necesidad de adelantar su muerte, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces es que el paciente solicita la eutanasia por desconocimiento de que existe una manera de tratar sus últimos días, de tratar su enfermedad terminal. Y además, yo me pregunto, después de estudiar para curar o para paliar cuando no puedes curar, tú no has estudiado para matar a tus pacientes. Eso es. Porque no olvidemos una cosa, eutanasia implica un acto, una acción occisiva, una acción de causación directa de la muerte, es decir, con la intención de causar la muerte. Es verdad que la finalidad de esa acción es erradicar el sufrimiento, el dolor, como bien decía Fernando, y que en principio contaría con el consentimiento de esa persona, del paciente, del enfermo. Pero, claro, causar la muerte intencionalmente, que es lo que yo entiendo por eutanasia, en situaciones de terminalidad, ¿vale?, de sufrimiento, no es para lo que tú has estudiado. Eso es. En principio, de hecho, cuando nos licenciamos hacemos un juramento, que es el juramento hipocrático, que es un juramento que lleva siglos de antigüedad, todos los médicos lo conocemos, y uno de los puntos que se juran en el mismo es que dice: no daré ninguna droga letal a nadie, aunque me la pidan, ¿no? Es una de las máximas de los principios que aparecen en este juramento hipocrático. Por tanto, ya desde el punto de vista de la formación médica, es algo que va en contra de vuestra ética profesional. Nuestra ética profesional. Además, la medicina lo que busca es
solucionar el problema, o sea, busca curar al paciente. Si no se puede curar al paciente, aliviarle, ¿no? Pero no busca quitarse los problemas del medio, ¿no? La eutanasia es como quitarse el problema del medio. El problema hay que afrontarlo y hay que tratarlo, no quitárselo del medio. Y entonces cuando, doctor Tellez, don Miguel, cuando un tratamiento ya no tiene ninguna posibilidad de ser efectivo, cuando ya los fármacos no funcionan, cuando ya no hay posibilidad tampoco de mejorar la situación o el bienestar de nuestro paciente, ¿retirar un tratamiento es una eutanasia? Bueno, yo entiendo que hay una situación en la que la evolución de un proceso, vamos a poner de una enfermedad, que es lo que normalmente los médicos nos enfrentamos a ello, pues coloca al paciente en una situación de fragilidad en la que sabemos que es imposible volver a restablecer sus funciones vitales para que se recupere. Y en esos casos, pues lo que tenemos que hacer los médicos es continuar acompañando a ese paciente en un proceso en el que ya sabemos cuál es el final. No tenemos ninguna intencionalidad ni obligación, entiendo, desde ningún punto de vista, de acortar ese proceso, pero sí que entiendo que tenemos una obligación moral y personal como médicos de ayudar a la persona con la que estamos en ese momento trabajando, pues a que ese momento pues se sienta acompañado, no tenga sufrimiento, no tenga una ansiedad importante y en un momento dado, pues evidentemente cuando tenemos algún tipo de medida terapéutica que no contribuye en absoluto a la curación y que no tiene ningún sentido mantenerla, pues yo entiendo que se puede retirar sin problema. Lo cual no quiere decir que tengamos que retirar todos los tratamientos que se están poniendo en ese momento, porque hay algunos que tienen que seguir adelante. Los pacientes tienen que sentirse cómodos, no tienen que tener dolor, por tanto, pues si precisan mantener analgésicos habrá que ponerlos, si necesitan tener unas dosis determinadas para que su conciencia pues pueda estar a un nivel en el que sin llegar a perderla de manera completa, pues les permita sentirse sin ansiedad y sin angustia, pues habrá que darle esos medicamentos y por supuesto otros que en un momento dado no tienen ya ningún valor ni ningún sentido, pues se pueden retirar, igual que algún tipo de medida terapéutica que podamos considerar que es excesiva para el objetivo que ya tenemos, porque yo creo que lo que hay que cambiar básicamente es pensar que en un momento dado el objetivo del tratamiento ha cambiado. Ya no estamos buscando restaurar el organismo para unas funciones normales, sino que lo que estamos es buscando pues que el momento en el que se acerca y se termina la vida, porque yo creo que a mí me parece que lo más interesante también a veces es hablar y llamar las cosas por su nombre. Yo creo que hasta que no se produce el hecho biológico que es la muerte, pues el paciente sigue con vida y lo que nosotros tenemos que hacer es en ese momento, pues ayudarle a que su vida sea lo más confortable posible, de tal manera que pues se encuentre sin ningún tipo de angustia, ¿no? Y sobre todo acompañado. Fernando, tú como experto en los temas del dolor, realmente los pacientes, las personas, cuando entramos al hospital, desde luego, lo que tenemos mucho miedo es al dolor y al sufrimiento, ¿no? Pero ahora la tecnología anestésica y analgésica, etcétera, ha mejorado muchísimo. Podéis controlar muy bien el dolor, ¿verdad? Esto es un compromiso de los equipos médicos al final de la vida muy importante. Sí, se ha avanzado mucho en ese aspecto. Creo que existen hoy en día bastantes alternativas para el control del dolor y, de hecho, por ejemplo, están las unidades del dolor crónico, ¿no?, que se dedican bastante a ello. Tenemos, por ejemplo, alternativas farmacológicas, ¿no?, que son utilizar, por ejemplo, opiáceos, que son derivados de la morfina para el tratamiento del dolor, pero además de eso hay técnicas invasivas que son bloqueos, por ejemplo, neurolíticos, ¿no?, que es interrumpir la información nerviosa que transmite la información del dolor a los centros como son centros de la médula espinal o del encéfalo, y entonces permiten que el paciente deje de sentir dolor, ¿no? O incluso infusiones de medicación por vía espinal. Son métodos que suelen ser bastante efectivos. O sea que hay un arsenal terapéutico, farmacológico e incluso de medidas muy importantes para conseguir trabajar y tratar el dolor. Entonces eso nos da mucha esperanza, porque vamos a ver, una de las razones por las que algunos defienden la eutanasia es decir, bueno, es que yo no quiero sufrir y a mí respétenme y yo me quito de medio. Pero oiga, mire, es
es que vamos a trabajar el dolor, vamos a hacer el control de síntomas, vamos a controlar los umbrales del dolor y vamos a hacer además, como decía Miguel Tellez, un acompañamiento integral de esa situación que usted pues está viviendo y que nosotros como equipo médico vamos a estar ahí, ¿no? Yo creo que eso da mucha tranquilidad también a la gente, saber que los primeros que combatís el dolor con todos los medios sois los médicos, ¿no? Y que realmente pues esto parece una obviedad, pero es que pues es uno de los argumentos, el miedo al sufrimiento, el miedo al dolor, ¿no? Y al revés, que nadie quiere el ensañamiento terapéutico. ¿Qué es eso del ensañamiento terapéutico, Miguel? Pues yo creo que el ensañamiento terapéutico... Bueno, a mí es que esta... acción terapéutica. Sí, me parece una expresión un tanto excesiva, ¿no? Es decir, porque a mí me cuesta trabajo pensar que ningún profesional de la medicina pueda realmente aplicarse con ensañamiento sobre cualquier paciente que pueda tener, ¿no? Lo que pasa es que, pues a veces los términos que utilizamos, sobre todo en el lenguaje cotidiano, pues quieren ser muy descriptivos de alguna situación. Yo entiendo que lo que sí que puede ocurrir es que en un momento dado puede llegar una situación en la que un tratamiento pueda resultar excesivo para el objetivo que nos estamos proponiendo. Es decir, en un momento dado podemos tomar medidas terapéuticas pues importantes, muy invasivas o agresivas cuando tenemos unas altas esperanzas de que pueda haber una recuperación del paciente. Pues eso yo creo que todos lo tenemos en la mente, pues la cantidad de procedimientos que se pueden hacer en un paciente, por ejemplo, que está en una unidad de cuidados intensivos porque ha tenido un proceso agudo y todo el mundo espera que haya una posible recuperación. Y es evidente que mientras ocurre, pues hay que hacerlo. Ahora, ¿qué pasa? Que puede ocurrir un punto en el que viene un paciente crítico, pues que empeora, o incluso desde el primer momento, por otras circunstancias que sabemos que no hay ningún tipo de posibilidad, pues que podrían ponerse en marcha algún tipo de procedimientos que no estarían indicados a hacerlo en ese momento. Entonces yo creo que eso hay que verlo y encuadrarlo en la misma situación que puede ocurrir frente a cualquier otra enfermedad en la cual no se establece el tratamiento adecuado. Y entonces está uno pues equivocadamente pues apuntando el objetivo hacia un sitio que no lo vamos a conseguir. Y lógicamente pues esto es un error. Y yo creo que hay que verlo como un error médico. Es decir, es tan error médico es no hacer una actividad que se debe de hacer para mejorar, como hacer algún tipo de actuación que está claramente contraindicada. Entonces, por eso yo creo que realmente esa situación, esa descripción, pues no es la correcta. O sea, a mí me parece que hablar de encarnizamiento terapéutico, pues en nuestra sociedad, tal como la entendemos, a mí me parece... está fuera de la realidad. Hoy por hoy, la obstinación terapéutica, ninguno de los doctores la queréis y nadie la quiere, es contraria al código deontológico y por lo tanto eso debe quedar muy claro a nuestros oyentes. Los médicos no quieren obstinarse con la vida, no son unos fanáticos de la vida, lo que son profesionales prudentes que deberán aplicar proporcionadamente los medios disponibles, ¿no? Y a mí me ha gustado mucho esto de no usar medios excesivos o desproporcionados, porque esto me parece que es una clave muy importante para interpretar este problema. Permitidme recordaros que estás escuchando En torno a la vida. Estamos en Radio María, hablando con Fernando Herba y Miguel Tellez. Y si quieres apuntar algún comentario o alguna sugerencia o alguna pregunta, puedes hacerlo en el correo entornoalavida@radiomaria.es. En Radio María estamos tratando los dilemas éticos que se plantean los médicos al final de la vida. Cuando llegas al hospital, lo que te encuentras es un personal sanitario dispuesto a ayudarte, pero ahí tenemos que ver que ellos en sus actuaciones tienen unos límites éticos, unos límites que ellos tienen en su código deontológico y que ellos aplican con prudencia. Entonces, volviendo al tema de la sedación, Fernando, esto de sedación profunda y continua, ¿qué significa? Pues eso que han aprobado los franceses. Hay diferentes tipos de sedación, ¿no? Puedes, con un paciente, puedes hacer una sedación superficial, que es que, bueno, pues tú prácticamente lo que haces es quitarle síntomas de ansiedad. Tú puedes hablar con el paciente y cuando ya un grado de sedación más profundo es aquel grado de sedación en el que el paciente ya no responde a la llamada, ¿vale? Tú le llamas por su nombre y él no responde. Entonces, es una sedación que implica una serie de cuidados también, pues una conexión a un respirador, porque él seguramente no vaya a ser capaz de respirar por sí mismo, va a tener una depresión respiratoria. Y eso es una sedación profunda, ¿vale? Un muy bajo nivel de conciencia. Y luego, pues... ¿Cuándo está indicada esta? Pues esa está indicada cuando hay síntomas asociados al enfermo terminal que no han respondido a los tratamientos convencionales, ¿no? Okay. Los síntomas
más frecuentes pues son el delirium, que es el síndrome confusional, la disnea, que es la dificultad respiratoria, el dolor, es muy frecuente, la ansiedad y las convulsiones. Cuando esos tratamientos no responden a los fármacos habituales, entonces se habla de síntomas refractarios. Entonces es cuando está indicada la sedación. La sedación que se dice que es sedación paliativa, ¿no? Que es la que está hablando ahí la ley de la nueva ley que ha salido en Francia, ¿no? Sobre esa sedación. Y en España practicamos de manera habitual este tipo de medidas cuando el control de síntomas es complicadísimo o imposible y tenemos que aliviar a nuestro paciente. Eso y esto es perfectamente normal y es una cosa que no debemos tener miedo porque siempre el paciente está controlado, siempre está... Y por lo tanto, esto es una cosa ordinaria de vuestro trabajo cuando corresponde hacerlo. Pero ¿cuándo podría ser una sedación desproporcionada o cuándo podría ser una sedación... ¿podría haber una sedación fuera de lugar éticamente? Depende mucho de... Evidentemente la sedación superficial o profunda depende de unas dosis que utilices, ¿no? Aparte de ciertas dosis, el riesgo de que el paciente fallezca de forma inminente es realmente importante. Entonces... claro, si tu intencionalidad es acortar la vida de ese paciente, vas a utilizar dosis muy altas, pero eso es lo que nosotros no buscamos, ¿no? Buscamos simplemente aliviar el sufrimiento. Entonces, con unas dosis determinadas es suficiente. No hace falta ir más allá. Con eso es suficiente. ¿Podría haber una sedación eutanásica? Sí, podría utilizarse la sedación para acabar con la vida del paciente. Eso es, cuando utilizamos dosis muy altas que lo que provocan es el fallo de los órganos vitales del paciente, una sedación con dosis tan altas que producen la muerte. Pero no es la sedación profunda lo que produce de lo que estamos hablando aquí, ¿no? Es diferente. Miguel, quería comentarnos algo que estabas leyendo de Avimaz, la asociación bioética madrileña con la que tú colaboras. ¿Querías comentarnos algún aspecto de esto? Bueno, yo lo que, incluso antes de entrar en este tema, porque hay muchas controversias alrededor del tratamiento en situación terminal de los pacientes, pues y abundando un poquito en la cuestión de la sedación, que yo creo que es algo que es una palabra que sí que está correctamente utilizada y sin embargo pues lleva unas ciertas connotaciones de preocupación por parte de los pacientes en algún momento, ¿no? La sedación, por supuesto, aparte de que son técnicas como Fernando conoce perfectamente, que utilizamos todos los días en los hospitales, pues para hacer multitud de técnicas diagnósticas que muchas personas las han podido experimentar y sabemos cómo se pueden utilizar con absoluta tranquilidad. Pues en algunos casos en los que, como antes hemos visto, y es absolutamente imprescindible porque los síntomas que tienen los pacientes son tremendamente rebeldes a los tratamientos que disponemos, pues a veces esta sedación permite aliviar la angustia y por supuesto el dolor y el paciente no sufre. Y es algo que hay que transmitir. Y es una cuestión que en España, y era una de las cosas que estaba viendo, pues incluso el Consejo General de Colegios Médicos pues tiene un documento que ya en el año 2009 elabora sobre la ética de la sedación en la agonía. Y yo creo que hoy, pues con motivo de esta llamada que nos has hecho y la invitación aquí, pues yo me lo he estado repasando y Fernando también, hemos estado hablando sobre él y la verdad es que... ¿De algún criterio que podamos rápidamente...? Unos cuantos criterios que son... ¿Alguno que quisiera resaltar así importante? Pues yo querría resaltar sobre todo un momento que yo creo que a todo el mundo le preocupa muchísimo, que es lo que podemos entender que es la fase en la que una enfermedad es irreversible y esperamos la muerte en un momento muy irreversible y sabemos, no hay vuelta atrás, no podemos hacer nada por revertir esa situación. Que quede muy claro. En esta situación, ¿qué recomienda el Consejo de Médicos? Lo que nos dice desde luego es que hay que comprobar unas circunstancias muy claras, que yo creo que los médicos tienen que tener y la tienen esa formación, saber que esos síntomas son intensos y muy refractarios al tratamiento. Sabemos que los datos clínicos indican que la muerte es muy inminente o próxima, que el enfermo o su familia de alguna manera se ha hablado con ellos para saber que este es un procedimiento que se va a hacer con su consentimiento. Es decir, yo creo que los pacientes, yo creo que muchas veces pues tienen sus médicos de atención primaria que están con ellos, han podido hablar generalmente con sus médicos de los problemas que tienen, han anticipado muchas veces qué es lo que puede ocurrir unos meses o un año después, cuando han tenido un diagnóstico pues desafortunado y a veces pues han tenido, yo creo la mayoría de las veces, la ocasión de hablarlo y de saberlo. Las familias
deben de también, generalmente lo saben, y esta situación pues se ha podido hablar. Cuando ya sabemos que esto ocurre y el enfermo, por supuesto, ha tenido la necesidad satisfecha de poder hablar, despedirse de toda su familia, despedirse de su vida, de sus cuestiones. Arreglar los temas espirituales. Exactamente. Recibir al sacerdote. Que es que aquí, claro, esto es un poco chocante, pero claro, cuando uno ve entrar al cura ya sabe lo que hay. Pero qué importante es poder tener un sacerdote en estos momentos que pueda, consolar, acompañar, ponerte en paz con Dios. Te has puesto en paz con los hombres, ponerte en paz con Dios, ¿verdad? Tener ese tiempo que estos pobres del avión, por ejemplo, no tuvieron. Yo siempre digo, a mí me gustaría enterarme de que me estoy muriendo para poder poner las cosas en orden y poder pedir perdón a quien tenga que pedir o poder hacer esto es una suerte o una lotería o yo diría más bien una cosa providencial si lo puedes hacer. O sea que y en estos casos, situación ya de terminalidad, el consejo participando a la familia, informando, consentimiento informado, máximo respeto al paciente. Me parece muy bien, don Miguel. Bueno, pues para dar salida a estas situaciones, ¿no? Con la verdadera dignidad. Y para hablar de esto, tenemos la suerte de contar con la inestimable participación en nuestro programa del doctor Álvaro Gándara, médico de la Unidad del Dolor y Medicina Paliativa de la Clínica Ruber de Madrid, subdirector del Máster de Cuidados Paliativos de la Autónoma de Madrid, don Álvaro Gándara del Castillo, que es además, si no me equivoco, presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, la SECPAL. Es así, doctor, buenas noches. Gracias por hablar con Radio María. Así es, buenas noches. Solo me gustaría hacer una pequeña precisión. Ya yo trabajo ahora mismo ya en la Fundación Jiménez Díaz. En la Jiménez Díaz, perfecto. Sí, hemos hecho la nueva unidad de paliativos y llevo ya un año trabajando ahí, sí. Doctor, cuando un paciente está sufriente y está en los últimos momentos aparentemente de su existencia porque se ha diagnosticado una enfermedad en situación de terminalidad y algunas voces dicen que hay que darles la eutanasia, ustedes como médicos de los cuidados paliativos, ¿qué dicen? Bueno, lo que hay que hacer es atender a ese paciente, cuidarle y tener especial dedicación para que no sufra. O sea, las peticiones de eutanasia no quieren acabar, no son peticiones basadas en querer acabar con la vida. Lo que quieren es acabar con su propio sufrimiento, ¿no? Y yo creo que la única forma civilizada y ética y moral es el afrontamiento de ese sufrimiento mediante unos cuidados paliativos de calidad y con rigor. ¿En qué consisten los cuidados paliativos, doctor? Porque es una especialidad médica que no es tan conocida y que deseablemente debería crecer más en nuestro país, pero ¿en qué consisten para los oyentes que puedan no conocer qué es esto de las unidades de cuidados paliativos? Bueno, las unidades de cuidados paliativos lo que hacen es atender a los pacientes y a sus familias cuando tienen un diagnóstico de certeza de no curación, de no posibilidad de curación, bien por una enfermedad oncológica, una enfermedad no oncológica, insuficiencia de órgano, una enfermedad neurodegenerativa, etcétera. Cuando tenemos un diagnóstico de certeza de que este paciente va a fallecer a causa de esa enfermedad, lo cual no significa que solo atendemos a estos pacientes en la última semana de vida o en los últimos días. Podemos incluso durante meses y a veces durante años, ¿no? Con un abordaje multidisciplinar por equipos de enfermería, de médicos, psicólogos, trabajadores sociales, porque lo que hacemos es cuidar a este paciente en todos los aspectos que conlleva el sufrimiento de estos pacientes, ¿no? No solo del control físico de síntomas, sino el abordaje espiritual, el abordaje psicológico, los problemas sociales, etcétera. Este abordaje multidisciplinar hay que hacerlo con este equipo, y a veces incluso, la mayoría de las veces, lo que hacemos también es atender al duelo de la familia, ¿no? Cuando estos pacientes fallecen, nos encargamos un poquito de seguir el duelo de la familia, que a veces pueden causar severos problemas somáticos y problemas de patología psiquiátrica muy severa. Usted, en los años que lleva en paliativos y en medicina, realmente, ¿cuántas peticiones de eutanasia serias ha tenido usted que atiende a sus pacientes, que los acompaña, que les da este tratamiento integral? ¿Realmente cuánta gente ha tenido usted? Díganoslo, pues doctor. Muy poquita, sinceramente. Se puede contar con los dedos de una mano. Y son normalmente casos muy puntuales y algunos de ellos probablemente porque yo no hice las cosas bien, evidentemente, ¿no? En el ámbito de los cuidados paliativos no es nada frecuente estas peticiones de eutanasia, ni mucho menos, ¿no? Incluso hay muchos estudios en el ámbito inglés, que es donde más desarrollados están los cuidados paliativos, en los que pacientes que solicitan la eutanasia cuando ingresan en un hospice, que son los centros monográficos de cuidados paliativos, cambian la mayoría de las veces esta petición, ¿no? Porque cuando ven que se les atiende con cariño, se les quitan los síntomas, se les libra del dolor, de la disnea, etcétera, y encima se les atiende todos sus aspectos, la mayoría de las veces quieren seguir viviendo, por supuesto. Oiga, me llena de esperanza escucharle a usted. Ustedes pueden combatir el dolor eficazmente y además atienden el sufrimiento interior. Esto es increíble, esto es valiosísimo, oiga.
Claro, es que el dolor conlleva... Sisi Saunders, que fue la creadora de este movimiento, describió una forma del dolor muy valiosa que le llamaba el dolor total, ¿no? Y es que el dolor acompaña muchas veces no solo al dolor físico, sino también al propio dolor espiritual, el psicológico, el existencial. Todos estos componentes es los que hay que atender. Uno no se puede conformar con recetar con morfina el dolor de un paciente, ¿no? Claro. Porque muchas veces son muchos otros aspectos los que conlleva el sufrimiento del paciente. A mí me interesa mucho también saber cómo está la situación de los paliativos en España. ¿Hay unidades en todos los centros públicos? ¿Hay medios para que ustedes puedan trabajar y atendernos como los pacientes queremos ser atendidos? Es que yo quiero que, si me llega una situación crítica de esta naturaleza, me atiendan doctores como el doctor Gándara, con todo su equipo, que acaban con mi dolor o lo minimizan, que acompañan mi sufrimiento y hacen tratamiento psicológico, etcétera. Pero esto está en todos los lugares de España. ¿Cómo está el tema? No. Que va. España lleva 25 años desde que se creó la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, y la primera unidad de cuidados paliativos hospitalaria se va a celebrar precisamente sus bodas de plata ahora en Madrid, ¿no? En el Hospital Gregorio Marañón. Ahora mismo la cobertura en España no llega al 60%, prácticamente es un 55%, lo cual significa que un 45% de pacientes en España no reciben esta atención y mueren mal. Y mueren con sufrimiento. Y además ha habido un parón en el desarrollo. España es de los mejores países aún así de Europa, pero aún así nos queda mucho por recorrer todavía, ¿eh? Y estamos, ya le digo, en una situación todavía de mucha precariedad laboral, de falta de reconocimiento y de acreditación por parte del Ministerio. Ahora mismo no somos ni siquiera una subespecialidad, cosa que en la mayoría de los países de Europa ya es, con lo cual no hay forma de garantizar que los profesionales que le atienden a un enfermo de paliativos no son los mejores, como son los cardiólogos, los ginecólogos o los cirujanos en España, ¿no? O sea que todavía nos falta mucho por hacer, por desgracia. Estamos hablando en Radio María con el doctor Álvaro Gándara, presidente de SECPAL, Sociedad Española de Cuidados Paliativos, médico especialista, uno de los mayores expertos que tenemos en nuestro país en esta disciplina, y quería hacerle una pregunta, doctor, una última o penúltima pregunta a Teresa García Noblejas, de Profesionales por la Ética, que está aquí con nosotros. Buenas noches, doctor. Quería preguntarle cómo está. Yo sé cómo está, pero seguramente usted sabe más, y además los oyentes querrán saber también cómo está el tema de una ley nacional de cuidados paliativos, que es una reivindicación que quizá habría que introducir, no sé, por vía autonómica para que llegue a ser nacional, como hacen los partidarios de la eutanasia, pero no sé si tiene alguna información en ese sentido. Bueno, hubo inicialmente un cierto interés por parte del actual gobierno en promulgar este tipo de ley. Nosotros, desde luego, les ayudamos y estuvimos durante un tiempo empujando a favor de esto, porque yo creo que es la solución definitiva, ¿no? Primero, es una ley nacional de cuidados paliativos, no de muerte digna, ni de aspectos de estos que yo creo que no es cuestión de tocar, ¿no? Sino regular simplemente la prestación de cuidados paliativos, la formación, la forma de que esta disciplina se desarrolle en todas las autonomías, ¿no? Y por encima, por supuesto, de las autonómicas, ¿no? Hay una estrategia nacional ya publicada, hay muchísimas cosas ya hechas, pero falta mucho por hacer. Y esta ley ha habido un parón, ha habido un desinterés repentino por parte del Ministerio, y así estamos todavía reivindicando esta posible ley. Bueno, pues nada más, doctor Gándara, quiero agradecerle muchísimo en nombre de Radio María su participación en nuestro programa, y también la dedicación de usted, de su equipo y de todos los equipos de cuidados paliativos, que una especialidad tan dura, porque al final ustedes han estudiado muchos años para curar a la gente, y sin embargo ustedes están atendiendo a gente a la que saben que no van a poder curar del todo, o que no van a poder curar, y esto supongo que tiene también un ejercicio interior de aceptación muy, muy especial, ¿no? Les agradezco su dedicación y su compromiso con los pacientes. Esto es un pequeño error, morirnos morimos todos. Ya sabes que la muerte es una enfermedad que afecta al 100% de las personas y solo una vez en la vida. O sea que algo que tenemos muy claro y que tenemos que hacerlo, y cuidar, sobre todo mucho, cuidarnos.